Buenos días. En primer lugar, muchas gracias a Javier Portús por invitarme a participar en este curso. Y bueno, pues una vez más es para mí un placer estar en esta institución. Mi tema, como ahí aparece, son los vestidos y las modas en los retratos de Velázquez, y ni que decir tiene que parto de los estudios que en su día hizo Carmen Bernis, también a quien tuve la suerte de conocer y de dirigirme en muchos aspectos de mi investigación. En 1656, Diego Velázquez pintó su magistral obra Las Meninas, y en la moda española el guardainfante vivía su momento de mayor esplendor. Velázquez, ni que decir tiene, a través de su pintura, nos ha dejado un amplio repertorio de la manera de vestir de los hombres y mujeres de su tiempo. No solo de las gentes del común en su etapa sevillana, sino de la moda cortesana, que es la que daba la pauta al resto del país. A través de sus obras y especialmente de sus retratos, género que cultiva, como bien saben ustedes, desde su llegada a la corte en 1623 hasta su muerte en 1660, conocemos la moda española, los cambios en el vestir y, como consecuencia, las diferentes figuras humanas según estos cambios. En los años en los que trabaja Velázquez, la moda española es genuinamente española, valga la redundancia, a pesar de las influencias exteriores que siempre se dan, pero que inevitablemente se adaptan de forma rápida a los ideales estéticos y formales del país que los acoge, borrando a veces de la memoria su lugar de procedencia. Tras la muerte de Velázquez, su labor como pintor de cámara fue continuada, como han ido viendo en estas conferencias, por Juan Bautista Martínez del Mazo, Carreño de Miranda y Claudio Coello. Con él siguieron pintando retratos que hoy reflejan los cambios artísticos e indumentarios que provocaron la renovación de la imagen real. España, en cuanto a moda se refiere, durante el siglo XVII, y además uno de los siglos más atractivos de la moda española, podemos decir que viaja en solitario, a diferencia del resto de Europa, que siguió fielmente las modas de la corte de Versalles, muy distinta desde el punto de vista conceptual y estético a la española. Pero quizá un aspecto que ha pasado por alto para la totalidad de los estudiosos de las obras de arte sea la importancia de la indumentaria, presente en casi todas las manifestaciones artísticas en las que aparece representado el ser humano. En ellas, el vestido colabora a dar significado al cuerpo del retratado, lo implica en un tema al tiempo que lo contextualiza en una época. Desde luego, ni que decir tiene que al estudiar la moda del siglo XVII, un referente documental de primera mano es la obra de Velázquez. Y como hemos dicho, nos ha dejado, es el mejor reportero gráfico del momento, nos ha dejado toda esa moda cortesana que ya digo que es la que marca el tono en España. Desde luego, vamos a empezar a ver un poco esa moda masculina para después entender ese traje con el que aparece representado en los retratos de Felipe IV, y después seguiremos viendo esa moda femenina. Desde luego, como pueden ver en este retrato de Felipe IV, podemos decir que la moda en España se inicia sin apenas cambios estilísticos con respecto al siglo anterior. Desde luego, hombres y mujeres van a ver que llevan las prendas establecidas en el periodo anterior, aunque son apreciables ya en este retrato el cambio de moda que va a suponer cambiar las calzas por los calzones. Y vemos el cuello de lechuguilla, que es el signo más evidente de toda esa moda cortesana del siglo XVI y que se va a mantener prácticamente hasta principios del siglo XVII. Como saben, Felipe IV sube al trono sube al trono en 1621, e inmediatamente la Junta de Reformación lanza una disposición que se recogían con el nombre de pragmáticas, como bien saben, para controlar el gasto excesivo
para fiscalizar de alguna manera el gasto excesivo que se hacía en el vestir y también para tener colocados a través del vestido a todos los estamentos sociales. En esta pragmática de 1623, Felipe IV ordenaba que todas las personas de cualquier estado, calidad y condición lleven valonas y sin invención puntas, cortados, deshilados, ni otro género de guarnición, ni aderezadas con goma, polvos azules, ni de otro color, ni con hierro. Y en caso de que alguno haya de traer cuello, mandamos que sea de ancho, de 12 y la lechuguilla de hasta 8 anchos y no más. El resultado de esta pragmática fue el nacimiento de la golilla y que de la lectura de los documentos de la época vemos y se aprecia que la golilla realmente se inspira en la moda ya pasada, de moda, valga la redundancia, de la rotonde francesa y que va a dar paso a esa prenda tan característica, de la moda española. Valona es la que nos muestra aquí Juan de Pareja y que, como ven, bueno, pues es uno de los cuellos que va a formar parte de esa golilla y que es la que dice la pragmática que se use. De este resultado, aquí tenemos la golilla, va a ser una de las piezas más significativas del traje español y vemos que, evidentemente, va a surgir ese vestido, ese traje masculino, cuyos signos más notables van a ser el color negro que heredamos ya del reinado de Felipe II y el cuello de golilla. Cuello de golilla que, como les he comentado, viene y es una pieza que se toma de esa moda francesa, de la rotonde, y que ya había pasado completamente de moda cuando España la coge. Pero si se dan cuenta, la adapta completamente, perdiendo un poco la idea y el origen de dónde viene. Desde luego, vemos este traje que va a ser el que veamos retratado por Velázquez prácticamente hasta final, por Velázquez y por sus seguidores hasta finales del siglo XVII, como digo, cuyos signos más notables son el color negro, que todo el mundo identifica con España, el cuello de golilla y su tendencia a la austeridad. Desde luego, este traje estaba formado por unas prendas que son un jubón, una ropilla con las mangas colgantes, unos calzones, medias y, desde luego, la típica capa española, que aquí lo vemos, compuesta con el ferreruelo. Desde luego, aquí vemos una golilla bastante importante y vamos a ver cómo, conforme nos acercamos al siglo XVIII, esa golilla va perdiendo importancia a la par, sobre todo en la parte de atrás, a la par que va creciendo el pelo. Desde luego, vamos viendo cómo ese vestido inevitablemente se va repitiendo con ligeros cambios que nos llevaría ahora mucho tiempo dedicarlos, pero que las piezas que hemos mencionado se mantienen prácticamente durante toda la centuria. Uno de los rasgos que va a caracterizar esa moda es el largo del pelo que también se lanzaron pragmáticas prohibiendo el uso de guedejas, pero que aquí el propio Felipe IV, quien había prohibido esos largos del pelo, vamos a ver que va a utilizar, como lo vemos en este retrato, la melena. Podemos decir que es, sin duda alguna, uno de los rasgos también de la moda del siglo XVII, el uso de la melena por parte de los hombres, ¿no? Otro de los cuadros, vemos aquí, y bueno, vamos a ver lo diferente que es esa moda con respecto a Francia. Como vemos, a pesar de la importancia que la moda española había tenido en el siglo XVI, la moda, como sabemos, es muy tirana y es un poco, bueno, siempre va a ir de la mano de los más poderosos. España en el siglo XVI es una potencia y, lógicamente, la moda va a ir de la mano del más aliado. Como saben, es un periodo en que esa moda española se copia en toda Europa, pero el siglo XVII no se inicia tan próspero desde el punto de vista económico, político y también territorial, va perdiendo importancia a la par que Francia, desde luego, va despuntando en el panorama europeo.
Ni que decir tiene que en ese momento la moda francesa va a ser la que impere en todas las cortes europeas. Pero ni que decir tiene que España, de alguna manera, le va a costar claudicar y acoger esa moda francesa y, evidentemente, nada más evidente como la entrega de María Teresa para ver la diferencia tan notable que hay entre una moda y otra. Desde luego, ese traje negro, que ya digo que puso de moda Felipe II, y que va a caracterizar realmente y le va a dar también, bueno, pues ese signo que universalmente todo el mundo conoce y nombre como traje a la española. Desde luego, a pesar de que la moda francesa se impone en toda Europa, vamos a ver que durante el periodo de Carlos II el traje a la española se va a seguir manteniendo. Quizás esa golilla, esa austeridad de ese traje es lo que le haya valido a los españoles ese, bueno, pues considerarlo por los exteriores como serios y distantes y que muestran todos una cierta gravedad. Ni que decir tiene que el traje contribuye perfectamente a todo ese protocolo que predica la corte de los Austrias a mantener unos movimientos lentos y sosegados, porque no hay la golilla del embajador Niels Brahe, que les he mostrado al principio, pero cuando hemos hecho reproducciones en el Museo del Traje, cuando alguien se pone una golilla, difícilmente puedes mover, bueno, pues con la facilidad que muevo ahora mi cabeza. Con lo cual vemos que colaboraba perfectamente en dar esa imagen erguida, esa cabeza un tanto levantada. Y luego, cuando comprobamos que los trajes son muy ajustados, de difícil complicación, pues son trajes que también van a controlar los movimientos y qué duda cabe, pues vemos un poco ese hieratismo y ese movimiento controlado en los retratos que evidentemente, independientemente de la pose y de ese lenguaje corporal que esté de moda, viene de alguna manera marcado por el vestido. Como ya les comento, bueno, pues Carlos II siguió manteniendo ese traje. En esencia lo componen las mismas prendas, pero evidentemente va evolucionando y algo que caracteriza la moda del último periodo de los Austrias es que ha cambiado, como pueden ver, el cuello de golilla y que evidentemente sufre una transformación en el momento que empiezan a crecer las melenas. Pero podemos decir, para entender la moda en este periodo y en el siglo XVII, podemos decir que es bajo el reinado de Carlos II cuando podemos hablar de una dualidad en la moda española. Los guardarropas masculinos van a compartir sus espacios con un traje que viene de Francia y que viene de la indumentaria militar. Bueno, pues aquí tenemos a Felipe IV. Como saben, bueno, pues no hay un uniforme que caracterice a los ejércitos de Europa. Va a ser Luis XIV el primero que cree un uniforme, y en España un poquito más tarde, pero hay unas prendas comunes que van a llevar los militares. En este maravilloso retrato de la Fried Collection vemos a Felipe IV con un coleto, vemos sus calzones, el bastón de mando, y lleva una hongarina, una ongrelín también conocida, y vean el cuello de valona. Hago esta leve para que entiendan un poco algunos retratos y pinturas de la segunda mitad del siglo XVII para que vean, sobre todo, son escasos los retratos, pero cómo se combinan ese estilo español, ese vestido a la española, con esa moda que pone Luis XIV y que viene de la indumentaria militar, de la que no voy a hacer mucha más. Bueno, voy a comentar que las piezas se compone ese vestido de una chupa, se compone de una casaca y, desde luego, la corbata, que entendemos de ahí este retrato de Claudio Coello y que
toda la monarquía, toda la corte está vestida a la francesa. Ni que decir tiene que todo el siglo XVII, bueno, pues habían estado continuos, que ya se ha hablado aquí también, enfrentamientos entre la poderosa Francia y la ya más débil España, ¿no? Y desde luego el traje va a ocupar un lugar importante, es decir, vestir el traje va a implicar de qué lado, desde el punto de vista político, ideológico, estás. Desde luego, el matrimonio de Carlos II va a facilitar y va a abrir esa moda francesa se va a introducir a España y bueno, de ahí podemos entender esos pocos retratos del rey Carlos II vestido a la francesa o a lo militar. Pero, ni que decir tiene, que lo va a utilizar desde luego para esos retiros, como vemos en el Escorial, donde a lo mejor el protocolo está mucho más relajado, pues porque en aquellos retratos realmente con un mensaje más político, pues evidentemente se va a vestir, como vemos, el vestido a la española, ese traje negro con el cuello de golilla. Y vean la importancia del cuello de golilla mirando el retrato, el primer retrato que nos viene de Felipe V a España. Desde luego, Velázquez, a todos los retratos que hace a Felipe IV y que hace, evidentemente, el conde duque de Olivares y tal, bueno, pues vemos que lo capta maravillosamente y podemos ver a través de sus retratos la evolución de ese vestido. Más que desde el punto de vista esencial, es más desde el punto de vista estructural. Pero donde realmente tenemos una ayuda, porque ven, es un traje que se mantiene prácticamente, ese traje masculino, durante toda la centuria, realmente lo que nos ha dejado una documentación valiosísima para los estudiosos de la moda es en la moda femenina. Desde luego, Velázquez y el guardainfante van de la mano, es decir, yo creo que todo el mundo es el que mejor, a través de su pintura, ha difundido ese artilugio y típico de la moda española como es el guardainfante. La pragmática de 1623, que habíamos visto que cambia, que provoca el cambio sustancial de esa moda masculina a principios del siglo XVII y que, bueno, ese traje heredado con el cuello lechuguilla cambia y que afecta de modo radical a la moda masculina, vamos a ver que a la moda femenina apenas le afecta. Desde luego, también contenía disposiciones para limitar el coste de los tejidos, guarniciones, vestuario, pero no le afecta en el uso del cuello de lechuguilla, que tanto había afectado a la indumentaria masculina y que provocó el nacimiento de la golilla. Y pragmática, que tuvo efecto, porque el primero que la cumple, desde luego, es Felipe IV. Y no hay nada mejor en cualquier acto de la vida que predicar con el ejemplo. Desde luego, para entender la moda femenina en el periodo de Velázquez y en el resto de los pintores contemporáneos, tenemos retratistas que suceden a Velázquez, tenemos que tener en cuenta una serie de prendas cuyo origen hay que buscarlo en la corte española y que evidentemente dan sentido a toda la moda femenina que vamos viendo prácticamente hasta finales del siglo XX. Y tenemos que hacer referencia a el verdugado, que se puede decir que es el primer artilugio para ahuecar las faldas, cuyo origen lo encontramos en la corte de los Reyes Católicos. Ahora la serie que está teniendo tanta difusión, apenas hay referencia a esta prenda y que evidentemente tuvo una importancia radical. Inmediatamente se difundió por Europa, se copió y en Inglaterra, en Francia y en Italia. Desde luego, este verdugado, que va a dar sentido cuando ven toda la retratística del siglo XVI, esas mujeres que están como metidas en un estuche y cuya función realmente era huecar las caderas y desdibujar de alguna manera las formas naturales del cuerpo.
es donde tenemos que buscar el origen de esa prenda tan emblemática y tan importante en la moda que nos retrata Velázquez. Ni que decir tiene que ese verdugado que hemos visto ahí, que ahora les mostraré ya debajo de esos vestidos, tuvo mucha difusión. Y a finales del siglo XVI, evidentemente, el resto de las mujeres en Europa no se conformaron con ese verdugado, sino que también crearon otros artilugios, como el que ven aquí, es un grabado de finales del XVI, lo que llaman el rollo holandés, ni que decir tiene que es una sátira a la moda y a todos los artilugios que inventan las mujeres para parecer mucho más bellas, y también las francesas inventaron, bueno, pues esta especie de plataforma que se parece a los verdugados. De ahí pueden entender, fíjense, cómo esta silueta pues tiene un cierto parecido con lo que vamos a ver posteriormente. Pero para entender también la moda de este momento, tenemos que tener en cuenta que también el busto femenino va a estar controlado, y va a estar controlado primero por un cartón de pecho, que es también lo vemos en la segunda mitad del siglo XVI, y que con la aparición del guardainfante empezamos a ver lo que es un corsé que en España se llama cotilla. Como saben, el corsé tiene la función de controlar el busto y, desde luego, modelarlo de acuerdo a los ideales estéticos del momento. Desde luego, como pueden ver, bueno, pues el traje que va a surgir de estas piezas, como es el guardainfante, armoniza perfectamente con ese estilo barroco que se da en este momento. Para que vean y para entender también la moda femenina, tenemos que tener en cuenta también, bueno, que esos corsés evidentemente anulaban, atrofiaban los atributos femeninos. Y nada más elocuente que recurrimos a la condesa de Aulnoy y que nos dice que era un bello detalle el no tener pechos, y tomar precauciones desde muy pronto para evitar su desarrollo. Cuando el seno comienza a formarse, se colocan encima pequeñas placas de plomo y se vendan como se faja a los niños. Verdad es que se necesita muy poco para que tengan el busto tan liso como una hoja de papel, a reserva de los hoyos que la delgadez causa en él. Desde luego, entenderemos ya por el uso de estas prendas, cuyo origen también hay que buscarlo en la corte española, todos esos retratos de Sánchez Coello, Pantoja, Villandrando, incluso de todo el siglo XVII, que parece que a las mujeres de esa época se les ha borrado completamente el pecho. No es bello, no es bonito, y para ello, bueno, pues los primeros corsés de la historia también lo tenemos que buscar en la corte española. Ambas prendas nos van a permitir, evidentemente, entender esa moda. Aquí tenemos este retrato, el cuello lechuguilla, prenda muy importante, muy protagonista en toda la moda de la segunda mitad del siglo XVI, que vamos a ver que se va a llevar prácticamente hasta 1630, y lleva su corsé, su cartón de pecho, lleva su verdugado al que hacíamos referencia, pero la enana que aquí la acompaña, no sé si la imagen es muy buena, lleva el rollo holandés, creando una silueta más parecida, evidentemente, a lo que nos vamos a encontrar. El siglo XVII aparecen con esos vestidos, un vestido compuesto siempre de un jubón y una falda, en este caso, como ven, no lleva verdugado, y que sigue siendo la prenda más importante, como ven, el cuello de lechuguilla, que no le afectó la pragmática, pero que evidentemente en esa transformación que va a sufrir la moda y que va a dar paso al guardainfante, vamos a ver que esa lechuguilla va a ir perdiendo paulatinamente protagonismo en ese traje.
Ni que decir tiene que hubo muchísimas críticas y es en los años 20 cuando empezamos a abultar las caderas. Desde luego tendríamos que ir a esta es muy posterior, esta imagen de la reina Isabel de Borbón. Es en los años 20 y 24 cuando ya se empiezan a abultar las caderas, y Lope de Vega, que es fantástico, como sigue cualquier cambio de la moda, nos informa de la introducción del aro de algodón, veamos, de esos aros holandeses que les había mostrado anteriormente. Y en una de las obras, que es El Marqués de las Navas, dice: ¿y qué importa que una dama tenga el cuerpo diligente, derecho como una lanza, las caderas como en Flandes? Haciendo alusión a de dónde venía ese rollo holandés. Pero también queda explicado en una comedia de 1622, en La Nueva Victoria de Gonzalo de Córdoba, donde un lacayo comenta las nuevas modas. Dice que las mujeres han dado, digo algunas en querer, vestirse de un modo extraño, han hecho hacer del algodón como las flamencas aros. Desde luego, hasta la configuración del guardainfante, tal y como nos lo retrata Velázquez, hemos de suponer, añadiendo, juntando pues, la información y que ya preparó muy bien Carmen Bernis, que en un primer momento se combina ese verdugado con esos aros holandeses, pero también con esa plataforma francés, hasta que quede evidentemente definido cómo es el guardainfante. Si se dan cuenta, poniendo la secuencia de esos retratos, vamos viendo que el cambio más evidente, ya en torno a los años, en esa década de los 30, es cómo se abultan las caderas y que evidentemente tiene que ser metiendo o bien la plataforma francesa o bien el rollo holandés. Pero vean cómo paulatinamente se van ensanchando, y vemos aquí que esos cuerpos y con esas faldas rematan en un pronunciado pico. Pico que se van a ir haciendo cada vez mucho más grandes y se van a convertir en importantes faldones, que son los que vemos pues en el guardainfante que nos muestra ya y que nos retrata magníficamente Velázquez. Desde luego, aquí vemos a la reina y a la par, fíjense que se va a ir aumentando las caderas, esos peinados también muy complicados y que evidentemente echan mano a extensiones o echan mano a pelucas, como así quedan reflejados en las cuentas de Palacio, van ensanchándose y ganando un cierto protagonismo, la horizontalidad, en la medida que va aumentando ese guardainfante. Vean en este retrato también, que se conserva en el Museo del Prado, cómo va transformándose ese pico, ese pronunciado pico del periodo anterior, y va perdiendo también protagonismo la lechuguilla hasta que quede totalmente atrofiada y tal. Y así, en un retrato de Manchester, de una colección privada, que tengo esta imagen, pero que hay veces que la calidad pictórica, pues evidentemente no es de lo mejor, pero como documento iconográfico para ver y para ayudarnos en esa evolución es fundamental. Desde luego, en 1638, en el 36, se lanza una pragmática prohibiendo el uso, desde luego, de los guardainfantes, diciendo que nada más lo deben de usar pues aquellas mujeres que viven de su cuerpo. Fíjense qué incongruencia, que acabó siendo esa prenda prohibida, pues evidentemente prenda protocolaria. Era obligatorio visitar a la reina con el guardainfante, con los chapines, un calzado que no se ve, y desde luego nada más gráfico que leer a la condesa d'Aulnoy cuando la hacen vestirse pues con el traje de gala, el traje de corte, y dice: por mucho tiempo que pase, jamás podré acostumbrarme, o por mucho tiempo que lleve este vestido, jamás podré acostumbrarme a estas prendas. Desde luego, vemos esos y desde luego debió de ocasionar
muchas críticas y escándalo, ¿no? Esta nueva moda del guardainfante. Y desde luego hubo varios edictos, uno en el 13 y otro el 23 de abril de 1639. Y desde luego de la lectura de esta pragmática se deduce que lo más provocador es esa transformación y la adopción del guardainfante. Y con los guardainfante, los jubones escotados, que tenemos muy pocas muestras de esa parte de la moda, como ahora verán, pero fueron los que fueron prohibidos. Y voy a leer esa pragmática y dice: manda el rey nuestro señor que ninguna mujer de cualquier estado y calidad que sea no pueda traer ni traiga guardainfante u otro traje semejante, excepto las mujeres que con licencia de las justicias públicamente son malas de sus personas y ganan por ello. Asimismo, se prohíbe que ninguna mujer pueda traer jubones que llaman escotados, salvo las mujeres que públicamente ganan con sus cuerpos y tienen licencia para ello, a las cuales se les permite puedan traer los dichos jubones con el pecho descubierto. Y a todas las demás se les prohíbe el dicho traje. Y la mujer que lo contrario hiciere, en cualquiera de los dichos casos, incurra en perdimiento del guardainfante, basquiñas, jubón y demás cosas referidas. Desde luego, el guardainfante es sin duda una de las prendas más originales de la moda española y, desde luego, uno de los rasgos también más llamativos de esa moda y del reinado de Felipe IV. En contra de lo que venía siendo una constante. En la historia de la moda, los centros creadores de moda han sido las cortes, y de las cortes ha ido pasando al resto de los estamentos sociales, prácticamente hasta finales del siglo XVIII, que ya tenemos ahí una modista que destaca un poco, que es Rosé Bertin con María Antonieta, y después ya con la aparición de ese modisto en el XIX. Pero hasta ese momento ir a la moda era vestir a la moda cortesana, evidentemente. Y, desde luego, vemos que ni las pragmáticas ni los edictos que les he dicho tuvieron ningún efecto, entre otras cosas porque los primeros que llevan esas prendas prohibidas es la corte. Es verdad que dentro de los vestidos de la corte no vamos a encontrar escotes como podemos ver en la Dama del Abanico de Velázquez, pero que evidentemente estamos delante, pues de un traje con un ceremonial y que tiene que cumplir unos ciertos requisitos. Pero curiosamente, fíjense, a diferencia de que había sido una constante, los centros creadores de moda habían sido las cortes, el guardainfante es una prenda que se interpreta en el pueblo y que dicen, que fue a raíz de ver unos comediantes franceses que llevaban esa plataforma que les he puesto. Y es en el pueblo donde empiezan a mezclar los artilugios que conocemos y que dieron paso a esa gran máquina que evidentemente solamente se va a llevar en España porque va a provocar una enorme sorpresa, sobre todo cuando a María Teresa se la entrega a Luis XIV y tachándola de máquina monstruosa. ¿Por qué? Porque salvo esa plataforma y que veíamos y los rollos holandeses se utilizan en Europa junto con el verdugo a finales del XVI, pero después van perdiendo protagonismo y no se recuperarán esos artilugios hasta principios del siglo XVIII y creo que otra vez por influencia de la moda española. Vean cómo va evolucionando ese guardainfante, vean que aquí Mariana tiene que llevar debajo su cotilla, que es un corsé, una pieza armada y que atrofia, como ven, es una prenda obligatoria en este traje. Y después el guardainfante. El guardainfante, que es compuesto este vestido por el jubón, llevan un montón de enaguas debajo, llevan esa máquina que se construye con aros concéntricos desde la base hasta la cintura, pero que después hay que rellenar con crin de caballo, tal. Desde luego hay un artículo de Carmen Bernis que es sobre el guardainfante y ahí explica todas pues los materiales que formaban parte de este artilugio. Desde luego,
Viene de Francia, pero fíjense cómo se cambia completamente y lo adaptamos. No hay nada más barroco. Yo cuando hablo de la historia del traje veo que si estoy en el Renacimiento, el traje que estoy viendo que lleva Carlos V, que puede llevar Isabel de Valois, es un traje que podemos aplicarle muchas veces las características que aplico a esa arquitectura o que aplico a esa pintura. Son, evidentemente, características que comparten un estilo, una estética y que se aplican al vestido. Estamos en el barroco. No hay nada más barroco que un guardainfante. No hay nada más teatral que un guardainfante. Y véanse en ese guardainfante, en esas pelucas y en toda esa decoración que evidentemente provoca la sorpresa a los extranjeros cuando lo ven. No me extraña, evidentemente, que, bueno, pues cuando vio a María Teresa Luis XIV, como hemos visto en ese retrato, fuera una sorpresa por parte de todas las mujeres que acompañaban el cortejo y decir, ¿cómo es posible que las mujeres vayan con estas prendas, como dice Madame de Monteville, ¿no? Que, bueno, pues que hace ruido incluso y que debe pesar muchísimo. Como van viendo, el guardainfante va a ir ensanchándose, cada vez es más voluminoso, el vestido se sigue componiendo de un jubón con los enormes faldones y desde luego de una falda basquiña, debajo lleva la pollera, que es la falda inmediatamente que se pone sobre el guardainfante, y debajo una serie de prendas interiores y algunas enaguas, que es lo que dice la condesa de Aulnoy después, porque ella vio y conoció el guardainfante, dice, no entiendo con lo pequeñitas que son las españolas y lo extremadamente delgadas que son, pueden soportar tantísimas prendas que llevan tal. A la par que va aumentando el guardainfante, en este maravilloso retrato de la reina Mariana de los 50 que nos pinta Velázquez, se va a ir escotando paulatinamente el jubón. Lleva unas mangas que se van a mantener durante todos los 50, con unos elementos que recuerdan a las mangas redondas del periodo anterior y que desgraciadamente no me puedo dedicar, me encantaría poder tener más tiempo para que vean esa evolución en detalle, y se va a ir, como vean, cada vez se va a ir haciendo mucho más estrecho ese cuello de lechuguilla, que evidentemente es como si se hubiera estirado, como esas guirnaldas que vemos en los cumpleaños, que se estiran, Evidentemente puede pasar lo mismo, estos cuellos de lechuguilla se estiran y van quedando, que lo vemos en este maravilloso, ahora voy a volver, lo vean aquí, que es lo que se llaman los abaninos y que, bueno, dibujan un 8 y que se van a mantener prácticamente en el vestido cortesano hasta finales del siglo XVII, pero se va a traducir en una ligera cinta. Bueno, desde luego las pelucas, y también lo que nos llama mucho la atención y que le podemos dedicar un momento es a la belleza y a la cosmética. Desde luego, cuando vemos los retratos de Velázquez y vemos, bueno, pues de sus contemporáneos, no es un capricho del pintor ver, evidentemente, esos rostros completamente llenos de colorete. Desde luego, en el siglo XVII se consideraba que una mujer era bella cuando tenía la piel más blanca que la nieve, las cejas como el ébano, las mejillas como de rosa, los labios como de coral y la garganta como de alabastro. Para ello, para alcanzar desde luego el ideal de belleza, desde luego las mujeres españolas no dudaron en pintarse, que es lo que traduce desde luego Velázquez en esos retratos, con carmín, que se daban en los hombros, lo mismo que en sus mejillas, que las llevaban completamente cubiertas de carmín, como nos dice la condesa de Aulnoy, pero como nos dicen tantos y tantos viajeros ingleses que en el siglo y franceses, viajeros que vienen a España y que dicen, no sé si son bellas, pero van excesivamente pintadas, excesivamente pintadas. Y desde luego le llama tremendamente la atención también a la condesa de Aulnoy, que tenemos una referencia como mujer, se fija más en detalle en todos estos aspectos y dice que tenían la costumbre de pintarse exageradamente.
esa costumbre que evidentemente vemos y que en una de las cartas le dice a su amiga: sin embargo, no puedo evitar el deciros, independientemente de que vayan todas muy pintadas, dice que todas las damas que vi en una reunión, dice, llevaban una tan prodigiosa cantidad de colorete que comenzaba justo desde abajo de los ojos, pasaba de la barbilla a las orejas y a los hombros y a las manos, que jamás he visto cangrejos cocidos de tan hermoso color. Desde luego también hay un relato de la condesa de Aulnoy, a la que invito que lean sobre todo, porque vive la moda en que se deja el guardainfante, como ahora veremos, y pasamos a otros artilugios, pero desde luego ha habido, como saben, bueno, si realmente estuvo en España o no estuvo en España, mucha polémica sobre el tema, pero evidentemente, si no lo ve, porque como ven, la moda que se da en España es muy ajena a la que se da en el resto de Europa, desde luego la condesa de Aulnoy difícilmente, si alguien se lo hubiera contado, podría haber escrito en sus cartas con tantísimo detalle aspectos que después cotejamos y comprobamos al leer las cuentas de los sastres y otros aspectos en los documentos que se conservan en Palacio. Dice, era práctica usual, y además aquí le vamos a hacer, a mí me resulta un poco extraño, pero dice que doña Teresa de Figueroa lo hacía, según la condesa, nada más levantarse y al acostarse. Dice, relata lo que ella vio. Tomó una taza de carmín con un grueso pincel y se pintó con él no solo las mejillas, la barbilla, bajo la nariz, encima de las cejas y el extremo de las orejas, sino que dio también en las palmas de las manos, los dedos y hombros. Después de maquillarse, una de sus doncellas la perfumó de la cabeza a los pies con excelentes pastillas cuyo humo impulsaban sobre ella. Otra la roció llenándole la boca con agua de azahar y apretando sus dientes. Le hacía caer sobre ella como una lluvia, ni que decir tiene que le dio tantísimo asco, bueno, pues era práctica y manera de perfumar a la señora. Siguiendo con nuestro guardainfante, vean la extraordinaria cabeza, la decoración que evidentemente llama también la atención, cómo las mujeres españolas van muy decoradas con todo tipo de joyas, cintas de colores, plumas de las que se traían de los lugares más exóticos y que después el plumajero, pues en Palacio se dedicaba muchas veces a y a darles pues formas que completaran esos airones que se ponían en la cabeza. Y le llama la atención también a la condesa de Aulnoy de que las mujeres españolas se toquen, es decir, tocar, salvo cuando van de viaje con un sombrero, pero no son mujeres, sobre todo en el XVII, de llevar tocas, algo que era una práctica usual en los siglos anteriores, sobre todo cuando se habían casado. Vean esta extraordinaria cabeza y, evidentemente, el arte de la peluquería no es algo privativo del siglo XXI, ni las extensiones tampoco. Tenemos constancia de que se utilizan en la España y que nos ha transmitido magníficamente Velázquez. Este es uno de los retratos donde ponemos esos escotes, esos llamativos escotes que también prohíbe la pragmática y que, todavía por las características del guardainfante, desde luego hay que ficharlo en esa década de los 50, mediados de los 50, donde el guardainfante, que inicialmente tendía a ser un poco redondo y conforme nos vamos acercando al siglo XVIII, se va aplastando en el delantero y en la espalda, pero vean cómo muchas veces las pragmáticas es una documentación importantísima para conocer muy a fondo las modas. La prohibición no quiere decir que no se lleve. Justo si se prohíbe es porque se lleva. Y, evidentemente, en esos retratos cortesanos no tenemos ni a las reinas ni a las infantas con esos escotes que vamos a ver inmediatamente después en el reinado de Carlos II, pero que en la Dama del Abanico, uno de los retratos más bonitos, por lo menos para mí, de Velázquez, y vemos ahí, una de las características que difícilmente en ese retrato cortesano podemos ver de la moda española. Y desde luego con la mantilla y con el abanico, dos
prendas que difícilmente se atrevía ninguna mujer española a salir a la calle. Desde luego he puesto esta versión porque hemos visto, tenemos la suerte de tener aquí las meninas, y vean el protagonismo que adquiere aquí el guardainfante. Evidentemente, poco se puede decir, se ha escrito tanto y cada vez se da pie esta obra a nuevas interpretaciones, como podemos ver en las exposiciones que aquí, pero desde luego el guardainfante, sin lugar a duda, es uno de los grandes protagonistas de este, no solamente por el espacio que ocupa, aunque solamente sea a nivel espacial, sino también, evidentemente, bueno, pues la categoría que tiene. Vamos viendo que esas pelucas van cambiando en este retrato. Vean esa piel blanca que tanto se valora, el carmín en los labios, y, bueno, vean cómo va evolucionando. ¿Se dan cuenta? Vamos viendo cómo se van escotando, pero el vestido se sigue componiendo de jubón y basquiña. Hace mención también la condesa d'Aulnois, si se han dado cuenta, que se me ha pasado un poco ver cómo las faldas rematan, y lo vemos sobre todo en los retratos de finales del XVI, rematan aquí con una línea que es lo que se llama una elorza, una jareta, cuya misión realmente dicen que era para cuando la mujer española se sienta, pues no tengo ni idea cómo se podía sujetar esa jareta, la ven aquí, pero que cuando se sientan alargar las faldas para que no se les vean los pies. Como saben, era uno de los tesoros de ese cuerpo femenino que mejor se cuidaba y que, bueno, pues que cuidaban mucho de que no se viera. No creo que la reina tuviera, dicen que también para, bueno, conforme se iban desgastando los bajos, ir aumentando esa falda. Pero vemos que aquí puede responder más a esa idea de, bueno, pues proteger de la vista de los demás los pies. Aparece con un manguito impresionante, de mayor tamaño que los del resto de Europa, y desde luego con los guantes españoles de cuero que tanta importancia tuvieron en la moda, en los guardarropas femeninos y sobre todo los perfumados de procedencia española. Si se dan cuenta, este retrato, con respecto al anterior de la infanta Margarita, ha cambiado sustancialmente ya el largo y el pelo. Empezamos a utilizar nuestro pelo natural y, desde luego, hay algo que adquiere mucho protagonismo, sobre todo en la moda de esa segunda mitad, y son unos pendientes extraordinariamente grandes que no he encontrado parecido en el resto de Europa. Es algo también muy típico de la moda española y que lo vemos aquí en este retrato de la infanta Margarita. Vean el tamaño tan espectacular que ha alcanzado ya el guardainfante y cómo vamos cambiando ese escote. Vean también, ha cambiado conceptualmente esa cabeza, que la podíamos inscribir en un cuadrado, y cómo va dando paso a la melena. También es típico de los años 60 poner que lo vemos ya en este retrato, la onda que va a caracterizar también en esos peinados de esa mitad. Pongo aquí para que vean cómo va evolucionando, incluso Felipe Próspero, la infanta Margarita, y aquí la reina antes, evidentemente, ya con la melena que se va a poner de moda. Pero es en torno a los años 60 cuando vemos ya que el guardainfante empieza, sobre todo para la gente del común, evidentemente, empieza a perder protagonismo. Y es, evidentemente, la condesa d'Aulnois la que nos dice también otra vez que hace unos años que a ver si encuentro por aquí, sí, antes de, esperen, un segundito, porque es que lo prefiero. Dice, hasta hace algunos años las señoras llevaban guardainfantes de un tamaño prodigioso, lo cual las incomodaba a las demás. No había puertas bastante grandes por donde ellas pudiesen pasar. Se lo han quitado y ya no los ven más que cuando van a ver a la reina o ver al rey. Pero ordinariamente en la ciudad se ponen unos sacristanes que son, propiamente hablando, como los hijos de los verdugados.
Están hechos con aros de grueso alambre que rodean la cintura. Unos con otros se unen por medio de cintas y según están más abajo van siendo más anchos. De este modo llevan 5 o 6 aros que alcanzan hasta el suelo y que sostienen las faldas. Desde luego, cuando hemos visto esa secuencia de guardainfantes y que va aumentando evidentemente de tamaño, tenemos que tener en cuenta que son ese retrato cortesano y que es con el vestido en su máxima expresión. Desde luego, la gente de la calle sigue esa moda cortesana. Evidentemente, hay una vista, tendría que haber traído de Sevilla, que está en la colección Focus Abengoa, en torno también a los años 50, que la gente va con guardainfantes. Pero si tenemos en cuenta las cuentas que hay en el archivo de Palacio, donde tenemos esas referencias a los guardainfantes, evidentemente utilizan para la vida diaria guardainfantes de menor tamaño. Eso lo vemos en las cuentas de las guardainfanteras que trabajan para la corte. Pero es en los años 60 cuando empezamos a ver que el guardainfante se va a dejar como para los actos más protocolarios y, evidentemente, se va a sustituir por otro artilugio que ahueca mucho menos, no es este, evidentemente, ahueca mucho menos y que se le va a dar el nombre de sacristán, como ahora veremos. Vean, este es un retrato que hace Gerard Duchateau en el año 65 a la infanta Margarita. Vean cómo sigue manteniendo la onda, vean cómo las melenas casi a la par, esa moda en los hombres de llevar esas melenas extremadamente largas, bueno, pues se imitan, ya la cabeza va perdiendo esa forma cuadrada que veíamos antes, los jubones se van escotando considerablemente, tienen mucho protagonismo estas mangas que dejan ver con grandes aberturas, también de procedencia francesa, que dejan ver esas aberturas de la camisa interior, que se valoraba mucho, pero vean cómo para mí me resulta este retrato una interpretación, y además Gerard estuvo aquí en la corte y le hizo. Ha perdido, reproduce, no tiene mucho que ver esa morfología con el guardainfante que veíamos antes, y desde luego lo que vemos es que este guardainfante ha perdido este jubón, ha perdido las faldillas que caracterizaba a los anteriores. Evidentemente puede ser el que nos dé la nota de transición de ese periodo en que se está cambiando y va a cambiar sustancialmente el vestido, pero tenemos que esperar todavía hasta los años 74 para ver el tamaño tan espectacular que adquiere el guardainfante. Esta ya es su máxima expresión. Sabemos que se hicieron guardainfantes para las dos mujeres de Carlos II. Sabemos que se hicieron guardainfantes para María Luisa Gabriela de Saboya, pero no tenemos, para la boda con Felipe V, pero no tenemos imágenes de este momento. Y evidentemente en este retrato de Mazo y de su familia, aquí ya está, evidentemente este personaje lleva ya, supongo, esa prenda, y tal por la silueta que genera, esa prenda que hace alusión la condesa d'Aulnoy, que es el sacristán, y que inmediatamente, el sacristán no es ni más ni menos porque está confeccionado siguiendo las cuentas, igual que el guardainfante. Aros de metal que se cogen entre sí con cintas, pero que va a generar, como ven, una silueta casi siempre enfatizando las caderas, que va a ser una constante de la moda femenina a lo largo de la historia, para conseguir cinturas de avispa, pero que genera ya una silueta completamente como ven, como de cúpula, de campana. Y ya lleva un vestido que el escote es muy pronunciado, hay tremendas críticas de estos escotes que se enseñan los hombros, vean los pendientes que se habían puesto de moda, y bueno, aquí hacer una referencia a estos tres personajes, bueno, a los niños, de su primer matrimonio, de Mazo, vestidos con el traje español, negro, con golilla, y aquí los niños, pues evidentemente con vestidos de carácter militar. Desde luego aquí lleva un coleto, lleva la valona, muy típica del mundo militar, y lleva unos calzones rematados ahí en puntas. Bueno, son una preciosidad estas tres. Y aquí,
Bueno, pues curiosamente vestido como San Isidro, lleva un sayo y de hecho lleva, me parece que se llama bicha, a esta pieza que es para bueno, trabajar en el campo, como me dijeron, y más concretamente con esta pieza, pues esos trozos en los que está el barro concentrado, pues para golpearlo y tal. Pero bueno, es curioso, ¿por qué los retrata? Están jugando con sus espadas, pero bueno, también vemos, y de hecho, aunque había pragmáticas y sobre todo en los momentos de conflicto con Francia de prohibir esas modas francesas, evidentemente aquí Mazo pues nos mete escenas y personajes incluso con la moda y maneras de ponerse esas capas como el manteau francés, y que bueno, pues podemos encontrar mirando algunas de estas piendas con tal. Y ya este retrato justo de la reina, perdón, de la infanta Margarita vestida de luto. Ya va a la moda de finales de la última del reinado de Carlos II, un traje compuesto con un jubón, una falda y lleva debajo, ya me imagino, porque inmediatamente viendo las cuentas se sustituye el sacristán por el tontillo. ¿Y qué es el tontillo? Pues otro artilugio para huecar las faldas, pero que se confecciona como el verdugado. Vean los impresionantes pendientes, algo muy típico de la moda española, los importantes guantes y uno de los retratos más bonitos. Aquí al fondo vemos a Carlos II, todavía vestido, como puedan ver, con ese traje que utilizan niños y niñas, es decir, los niños van a llevar faldas hasta los 5 o 6 años, y vean qué rostro, bueno, es un retrato precioso y también podríamos hablar de este peinado muy típico ya de finales del siglo XVI. Se muere Felipe IV y hay una referencia de Potin que le pone en calzones a Carlos II en torno a 1666 y aquí lo vemos ya con sus calzones y recogido el pelo atrás, es muy curioso cómo lleva peinado. Y aparece la reina con el vestido de viuda, que es, bueno, pues también tanto protagonismo tiene, desde luego, en las pinturas de Velázquez, donde están, desde luego, las dueñas, esas mujeres que, bueno, pues estaban, bueno, lleva un monjil, que no quiere decir que sea el traje específico de las monjas, es un vestido que se pone de moda a finales del siglo XV, va variando, pero bueno, ¿qué tiene de característico? Pues que es un traje holgado y es sinónimo de decencia y que se caracteriza también por dejar pocas partes del cuerpo completamente visibles, como vean el rostro con sus tocas. Vamos, la imagen que ya vemos que bueno, vamos a tener de la reina Mariana de Austria. Fíjense, comparen la imagen que teníamos en ese año 52 con su impresionante guardainfante, ese primer retrato oficial que le hace Velázquez y después ya los retratos tras la muerte de Felipe IV. Este es el monjil que ya digo llevaban y que es el nombre, no porque lo lleven necesariamente las monjas y que van a llevar las viudas y las dueñas de palacio. Otras, bueno, imágenes que tenemos, pues aquí con el toisón de oro, vean este maravilloso retrato y, bueno, pues ya la moda aquí Carreño que sigue. Evidentemente, siento porque no es una buena imagen, pero cuesta conseguir una mejor y ya vemos la moda típica de Carlos II, donde lleva con su tontillo, lleva un jubón tremendamente escotado, pero seguimos manteniendo esa tiesura en los bustos femeninos completamente para mostrar, si me apuran, bueno, pues la decoración de los ricos tejidos y, bueno, pues las melenas. Y nada, voy a poner 4 imágenes de esos niños que, bueno, pues son
para mí los retratos más entrañables de Velázquez. Como ven, los niños van vestidos a la moda de los adultos, no hay una moda infantil propia de los niños, tenemos que esperar hasta el siglo XVIII. Bueno, hay un vestido que es este, bueno, y que llaman vaquero. Vaquero es un término que se asocia a los vestidos pues, mucho más cómodos, más funcionales que llevan los niños y las mujeres, pero de que de cómodo esto tiene poco. Y bueno, se caracteriza por esos mangas de casaca, mangas pendientes, mangas colgantes, que también podían servir y que se ve divinamente en uno de los retratos de Velázquez de la señora y Peñarrieta, que lleva a su niño y lo sujeta por estas mangas de casaca. Los niños y niñas van a llevar las mismas prendas, bueno, aquí son niñas, pero sobre todo aquí hasta los 6, 5 años, depende. Por eso es muy difícil muchas veces ver, salvo por algún detalle o elemento, si estamos delante de un niño o niña. Pero vean cómo inmediatamente, en el momento que se le ponga la casa, que cambie y que cumpla esos años, ellos van a vestir a la española con el traje negro y ellas, bueno, pues evidentemente van a vestir a la moda de sus mayores. Y esto, bueno, pues es todo. Muchas gracias.